Resuelva las ecuaciones racionales que se reducen a lineales. Bueno, tenemos esta ecuación. Acá lo que voy a hacer es juntar las dos fracciones que están en la parte izquierda. Entonces tengo que sacar el mínimo común entre x menos 1 y x más 1. Y ese mínimo común múltiplo es la multiplicación de esas dos cosas. Luego de eso, x menos 1 me debo preguntar por cuánto lo debo multiplicar para que me dé todo esto que está acá abajo. Y como ya está el x menos 1 ahí, lo debo multiplicar por x más 1. Y x más 1 por 2 es lo que se escribe ahí. Entonces x más 1 por 2, que es lo mismo que 2 por x más 1. Más, y luego hago lo mismo con la otra fracción. X más 1, ¿por cuánto lo debo multiplicar para que me dé esto? Bueno, por x menos 1, porque el x más 1 ya está. Entonces el x menos 1 lo multiplico por 1. Entonces coloco acá x menos 1. Y no es necesario colocar el paréntesis porque hay un más delante. Así que no hay problema. Y la fracción que está en la derecha la voy a pasar restando a la parte izquierda. Entonces me queda 0 en la parte derecha. Luego voy a ingresar el 2 al paréntesis en la fracción grande. Tendríamos 2x más 2 por 1, 2. Más x menos 1. Y el denominador lo voy a dejar igual. Y acá en la segunda fracción voy a... Bueno, debo darme cuenta aquí que este 1 tiene un cuadrado ahí arriba. Es lo mismo. 1 es lo mismo que 1 cuadrado. Entonces le puedo agregar ese cuadrado. Dejarlo así. 1 elevado a 2. De tal manera que esto, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, es una propiedad. Se llama suma por diferencia. Y eso dice que es el primero más el segundo por el primero menos el segundo. Luego yo reduciría la fracción que está en la izquierda, achicando las cosas que son semejantes. Por ejemplo, tengo 2x más x, que es 3x, y 2 menos 1, que es 1. Entonces tendríamos esto. Y puedo juntar todo esto en una sola fracción, sacando mínimo común múltiplo, pero fíjense que el mínimo común múltiplo es igual. Es lo mismo en ambos lados. Entonces, el mínimo común múltiplo es eso mismo. Coloco ahí x menos 1 por x más 1. Cuando sumo fracciones con el mismo denominador, como en este caso, que tengo x menos 1 por x más 1, o x más 1 por x menos 1, que es lo mismo, da lo mismo el orden, lo que hago es mantener el denominador y solamente sumo o resto las cosas que están arriba de la fracción, con el signo que, dependiendo del signo que esté entre medio. En este caso hay que restarlo. Entonces tomo todo lo que está arriba, 3x más 1, lo coloco arriba, y después coloco el menos, y después el otro término que esté arriba, todo lo que esté arriba. En este caso solamente hay un 5, así que coloco un 5. Si hubieran más términos, debo colocarlo entre paréntesis porque hay un menos delante. Entonces después el menos ingresa cambiando el signo a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Pero no es el caso, así que queda así. Finalmente tenemos que 3x y 1 menos 5, que es menos 4. Y en eso igual 0. Todo este término que está acá abajo da lo mismo cuanto valga. Porque en una fracción, bueno, no puede valer 0. Esa es la única diferencia. Pero 0 dividido en algo es 0. Entonces yo puedo hacer que esto de aquí, yo pasar solamente a 3x menos 4 igual 0. O sea, como eliminar este x menos 1 con este x más 1. Una opción para ver eso es como que lo paso multiplicando a 0. Entonces se multiplica por 0 y se cancela. Se va al momento de pasarlo a la derecha multiplicando. Y la otra opción es lo que les decía. Cuando tengo una fracción y quiero que me dé 0, como en este caso, lo de arriba debe ser 0 y lo de abajo debe ser un número distinto de 0. Entonces en ambos casos llego a lo mismo. No me importa lo que vale el denominador, solamente me interesa el numerador, que sea 0. Y con eso estamos bien. Por lo tanto digo aquí que 3x es igual a 4
y que por lo tanto x es igual a 4 tercios. Ahí tenemos la solución al ejercicio 31. Si me hubiese dado como solución x igual a 1 o x igual a menos 1, hubiera tenido que sacar esas respuestas de la solución, porque esas son restricciones. Son valores que si yo reemplazo en la expresión original, los valores de x, hacen que las fracciones queden divididas por 0. Y eso no puede ocurrir. La división por 0 no existe en los números reales. Vamos al siguiente ítem, ítem 32. Dice resuelva las ecuaciones racionales que se reducen a cuadráticas. En este caso vamos a hacer lo mismo del ejemplo anterior. Voy a juntar las primeras dos fracciones, x menos 1 y x menos 2, las que tienen esos denominadores. Entonces, mínimo común múltiplo entre x menos 1 y x menos 2 es la multiplicación de esas dos cosas. X menos 1 lo debo multiplicar por x menos 2 para que me dé todo esto. Entonces, x menos 2 lo multiplico por x. Y lo anoto ahí. Ya, x menos 2 por x o x por x menos 2, que es lo mismo. Copio el signo más y hago lo mismo con la otra fracción. X menos 2 por cuánto lo debo multiplicar para que me dé todo esto, por x menos 1. Y entonces ese x menos 1 lo multiplico por 1. Y lo anoto ahí. Sería x menos 1 por 1, que es x menos 1. Como hay un positivo adelante, no es necesario que coloque paréntesis. Y en la parte derecha, voy a dejar esto igual. Y aquí podría factorizar, buscando dos números que multiplicados den 2 y sumados den menos 3. X menos 2 y x menos 1 sería. Menos 2 por menos 1, 2. Menos por menos más. Y menos 2 menos 1, menos 3. Quedaría así. Entonces fíjense que estos dos denominadores que están acá son iguales. S y S. Entonces voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Voy a reducir la fracción izquierda primero, la fracción de la izquierda. Entonces voy a ingresar el x multiplicando al paréntesis primero. X por x, x cuadrado. X por menos 2 sería menos 2x. Más x menos 1, coloco los mismos números. Abajo x menos 1 por x menos 2. Y la fracción de la derecha, como está positiva, la voy a pasar restando. Entonces no me queda nada a la derecha, coloco un 0. Finalmente puedo reducir un poco más la fracción de la izquierda. Nótese que este menos 2x más x es menos x. Ya, entonces voy a arreglarlo ahí mismo para no tener que copiar todo de nuevo. Entonces esto me quedaría menos x menos 1. Quedaría de esa manera. Y luego acá junto estas dos fracciones que se están restando. Tienen el mismo denominador. Por lo tanto mantengo el denominador, que sería el mínimo común múltiplo. Y cuando dos fracciones se están restando sumando y tienen el mismo denominador, copio las cosas de arriba nomás. Entonces tendría x cuadrado menos x menos 1 menos 5 igual 0. Si reduzco arriba me quedaría x cuadrado menos x menos 6. Y abajo x menos 1 por x menos 2. Y ahora lo mismo que el ejemplo anterior. Tengo una fracción. Puedo imaginarme, por ejemplo, que este denominador pasa multiplicando todo al 0 y se cancelaría. Por lo tanto, solamente me queda que lo de arriba es igual a 0. Y esto se puede factorizar fácilmente. Hay que buscar dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den menos 1. Y eso sería menos 3 y 2. Menos 3 por 2, menos 6. Y menos 3 más 2, menos 1. Por lo tanto, aquí tenemos las soluciones. Sería x igual a... Bueno, lo primero sería que x menos 3 debe ser 0. O que x más 2 debe ser 0. Y de ahí despejo el valor de x de cada una de esas dos ecuaciones.
Yo diría entonces que x vale 3 o que x vale menos 2. En el siguiente ítem nos piden resolver ecuaciones logarítmicas, que son expresiones como estas. Ya para esto debo saber la definición del logaritmo. Recordemos que la definición del logaritmo dice que la base del logaritmo, ese número chiquitito que está ahí, abajo del log, elevado al resultado del logaritmo, es igual al argumento del logaritmo, que es lo que está dentro del paréntesis. Entonces voy a hacer exactamente eso. 2 elevado a 3 es igual a x más 1. Y lo que debo hacer es resolver eso, despejar x de ahí. 2 a la 3 es 8. El 1 que está sumando a la derecha lo puedo pasar restando. Me quedaría eso y entonces finalmente x vale 7. 8 menos 1. En el ítem 34 nos dicen resuelva las ecuaciones exponenciales por igualación de bases. Con igualación de bases se refieren a igualar las bases. Las bases son esas. Y el exponente en este caso sería 2x y en la parte derecha un 1. 125 elevado a 1 es lo mismo que 125. Entonces, si tengo que igualar las bases, puedo darme cuenta que el 125 lo puedo escribir como 5 elevado a algo. 5 por 5 es 25 y 25 por 5 es 125. Entonces sería 5 a la 3. Pues lo dejo de esa manera. Y ahora como las bases son iguales, como 5 es igual a 5, entonces digo que 2x es igual a 3. Y eso es lo que debo hacer. 2x igual a 3. Y de ahí despejo x. Entonces finalmente paso al 2 dividiendo y digo que x vale 3 medios. Un siguiente ejercicio de este mismo ítem sería la letra D, que lo seleccioné. Acá, para igualar las bases, puedo igualar las dos bases a 3. Una ya está con 3. 27 es lo mismo que 3 elevado a 3. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Entonces lo puedo dejar así. Y luego igualo las bases nuevamente. X cuadrado menos 1 es igual a 3, dado que las bases son iguales, 3 y 3. Por lo tanto digo que x cuadrado menos 1 es igual a 3. Y de ahí despejo x. Para esto podría pasar el 3 restando a la parte izquierda. Me quedaría x cuadrado menos 1 menos 3 igual 0. Menos 1 menos 3 es menos 4. Y el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Entonces esto lo puedo dejar así. De tal forma de ocupar la suma por su diferencia. La propiedad. Y entonces digo que esto es el primero más el segundo por el primero menos el segundo. Y de aquí despejo. Despejo las dos... bueno, son nuevamente dos cosas que se están multiplicando y que necesito que me den 0. Entonces despejo. Digo que... O sea, igualo a 0. Ambos términos. Digo que x más 2 es igual a 0 o que x menos 2 es igual a 0. Y de ahí despejo los valores de x. X vale menos 2 o x vale 2. Si lo paso al lado derecho sumando. En el último ítem de este día, el ítem 35, me piden resolver las ecuaciones utilizando logaritmos o base E, según corresponda. Seleccioné uno de cada uno. Vamos con la letra A. Dice 4 elevado a x es igual a 11. Ya para acá, cada vez que tenemos la incógnita en el exponente, podemos hacerlo del ítem anterior, que es tratar de igualar base, para luego igualar exponente y despejar x. Pero acá no se puede. Por ejemplo, ese 11 no se puede dejar como 4 elevado a algo, ni como 2 elevado a algo. Entonces no se puede igualar base. Entonces en estos casos lo que hay que hacer es aplicar logaritmo cuando el exponente está en el exponente. ¿No? Si, bueno, como en este caso, por ejemplo, puedo usar logaritmo en base 4, por ejemplo.
Me conviene siempre usar logaritmos la misma base de la base donde está el x. Si tengo 4 elevado a x, coloco el logaritmo base 4. Si tengo... si estaba pensando, mejor me arrepentí. Vamos a hacerlo de otra manera. Porque va a ser más difícil ingresarlo a la calculadora. Mejor ingresa en un logaritmo normal. Logaritmo en base 10 es el que todos conocemos. Como pueden usar calculadora, mejor después metemos todo esto en la calculadora y listo. Entonces, tenemos logaritmo de 4 elevado a x, metemos lo de la parte izquierda en un logaritmo y metemos lo de la parte derecha también en un logaritmo. La gracia de los logaritmos es que tienen una propiedad que dicen que el exponente, cuando está elevando algo del argumento, a la base del argumento, puede pasar multiplicando delante del logaritmo. Entonces, de esa forma me permito bajar x, que es lo que quiero, despejar x. Entonces digo que esto es x por logaritmo de 4, pasa el 4, o sea, pasa el x delante, igual al logaritmo de 11, y después finalmente paso el logaritmo de 4 dividiendo al logaritmo de 11. Y eso lo meto en la calculadora. Tengo una calculadora a mano. Logaritmo de 11 dividido en logaritmo de 4. Y eso da aproximadamente, bueno, cuando da algo aproximado, en vez de colocar un igual, colocamos unas ondas así, para decir que es muy cerca ese valor. Y me da 1,73 aproximadamente. En realidad es 1,7297158, etcétera, etcétera. Pero aproxima ese número. Aquí lo dejamos de esa manera. En el siguiente ejercicio, letra E, acá me conviene usar logaritmo natural. Ya, pues los logaritmos naturales siempre vienen en la calculadora. Se lo encuentran en la calculadora como ln. Pues es un logaritmo natural, a diferencia del otro que es log. Entonces, en estos casos donde la base c, me conviene usar logaritmo natural. ¿Por qué? Bueno, justamente ahora viene. Si metemos todo dentro del logaritmo natural, quedaría así. Luego, por propiedad del logaritmo, la misma propiedad del ejercicio anterior, el exponente pasa multiplicando delante al logaritmo natural. Entonces esto me quedaría como x menos 3 por logaritmo natural de e. Igual al logaritmo natural de 4. Y la gracia acá es que el logaritmo natural de e siempre es 1. Si ustedes van a la calculadora y ponen el logaritmo natural de e, le va a dar 1. Esa es la gracia, de hecho, que dé ese 1 para que quede más simple. Quedaría x menos 3 por 1, que es x menos 3, igual al logaritmo natural de 4. Y entonces después pasan el 3 sumando nomás. Quedaría el logaritmo natural de 4 más 3. Y eso se mete en la calculadora. O lo pueden dejar expresado así también. 3 más logaritmo natural de 4 es aproximadamente, de nuevo vamos a poner las ondas, es aproximadamente 4,39.